La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes, para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando con Jóvenes para los jóvenes en familia y aquí tenemos un grupo de jóvenes, yo les llamo así, triunfadores que están llegando después de una hermosa competición. Entonces nos traen también la alegría de representar a nuestro país, la alegría como jóvenes de traer y de siempre esforzarse. Eso es lo que nosotros a través del programa Jóvenes para los jóvenes también queremos presentar. Vamos a hablar con ellos. Lo primero que hacemos siempre es presentarnos y por eso aquí vamos a comenzar aquí a mi derecha, ya que vos tenés luego la camiseta de la selección paraguaya. Decir un poco tu nombre, tu familia y después vamos a seguir conversando algo más de lo que estás practicando con este deporte, ¿verdad? Y lo que te sirve también y cómo te ayuda a crecer. Bienvenido a Jóvenes para los jóvenes en familia. Yo soy Alexis Pereira, jugador de hockey de hace 12 años. 12 años ya queda. ¿Cuántos años tenés ahora, Alexis? Voy a cumplir mañana 24. Mañana 24, a la cuenta. Entonces estamos ahí de parabienes entonces. Sí. ¿Y qué tal, Che? ¿Y dónde comenzaste así a practicar por primera vez dentro de tu familia? ¿Había alguien que ya practicaba? Empecé justamente en catecismo, ¿En serio? cuando me estaban llevando al catecismo. ¿Y en qué catecismo había esa posibilidad? En el Colegio María Auxiliadora que está en Loma Cutá. Ah, ahí entonces, mira qué bien. Y ahí entonces practicaban el hockey. Sí, era con una profesora que se llamaba Luz Chamorro. ¿Y qué había? O sea, había como deporte de la escuela, del colegio. Del colegio, Ya. deporte de colegio. Sí. Se competían a nivel de clubes y colegios. Ya. Y entonces muchos de tus compañeros también practicaban eso. Sí. Ya. Así es. Ahí en el mismo colegio. Era una opción entonces. Bueno, Alexis entonces que está aquí en medio de nosotros. Y después ya nos va. ¿Y en tu familia cuántos hermanos son ustedes, Alexis? Nosotros somos 17 hermanos. 17 hermanos. Sí. ¿En serio? ¿Y vos qué número sos? Yo soy el quinto. Ya no sabe más qué número sos, ¿verdad? Mirá qué bien, Che, qué espectacular. Después de mucho vuelvo a escuchar una cantidad así. Antes yo escuchaba, ¿verdad? Siempre que decían somos 15, 13, 14, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ahora presentamos a nuestro segundo invitado que están aquí como equipólogos, ya que ellos siempre trabajan, juegan en equipo y han representado en estos días nada más y nada menos que a nuestro país. Bueno, ahora nuestro segundo invitado, ¿cómo te llamas? Tu familia, vamos a conocerte un poco. Yo soy Santiago Mayor, soy jugador de la selección paraguaya y tengo 16 años. Estoy dentro del deporte desde los 6, aproximadamente en torno a 11 años. Y inicié en el deporte desde temprana edad, gracias a mi tío que comenzó con esto, vine de familia. Y esto del deporte, vos me dijiste a los 6 años, a ver un poquitito, ¿cómo es que comienza? ¿Ya de familia, en tu casa, alguien practicaba, tu Sí. papá, tus hermanos? Comenzó con mi tío. ¿A tu tío? Mi tío, Ya. después fue de hermanos. Y ¿Cuántos hermanos son ustedes? De mi tío son 4 hermanos, después vienen sus sobrinos y somos 4 también. Ustedes 4 también. Ya. ¿Y vos sos el mayor, menor? Yo soy el segundo. El segundo. De los varones. Ya. Y de los 6 años entonces. ¿Y los otros también, los otros hermanos tuyos, los 4 también practican? Sí, practican también, desde chiquito. Y siempre el hockey. Siempre jugué. Y por ejemplo el fútbol y eso ustedes no jugaban. ¿No? Sí, practicamos también. ¿No? También, ya. Pero después nos conformamos más con el hockey porque es un deporte que nos gustó muchísimo. Ya. Y ¿Y vos dónde comenzaste así a tan temprana edad, a los 6 años? ¿Dónde te ibas? ¿Dónde practicaban? yo comencé en el club ya, en el Jack. Ah, ya. Y de ahí fue creciendo prácticamente. Después me O sea, te ibas a un club, ¿verdad? Porque la cancha que tienen para jugar el hockey es una cancha especial, ¿verdad? Sí, una cancha especial. Y, o sea, yo me iba prácticamente con mis familiares y ahí agarraba palo de boche y me ponía a jugar con mis primos, con amigos, eso que teníamos. Claro. Qué bien. Bueno, entonces vamos a los otros que vienen también aquí, comparten con nosotros. Ellos son
campeones, ya enseguida nos van a decir que estuvieron participando y representando a nuestro país con este deporte, el hockey. Bueno, presentate un poco tu nombre, ahora te queremos conocer. Todos ya te están mirando si yo soy algún alemán, ¿verdad? No, yo soy Matías Zamudio, empecé el hockey gracias a mi hermana, también empezó en el María Auxiliadora de los Amputados. Bueno, yo me fui más por buscar una experiencia diferente al fútbol. Claro. Y me enganché de una. Obviamente no fui muy constante. La verdad que no me acuerdo más de cuánto, ya creo. Serán 10 años que tengo de hockey o más. ¿Y cuántos años vos tenés, Matías? Yo tengo 26. 26. O sea que a los 16 por ahí comenzaste. Más o menos, Sí. 15, 16. Sí. No soy alemán. Para empezar. Pero eso fue un chistecito. Soy paraguayo, mi madre argentina. Ah, mi sí. padre paraguayo. Sí. Soy descendiente de varias cosas europeas. Y está aglomerando. Ah, va a por ahí, va a terminar entonces mucho qué bien, tiempo. ¿verdad? Bueno, es eso. Juego en Cerro hace mucho tiempo. Creo que es el club donde más me identifico gracias Ya. a mis compañeros. Ah, o sea que ustedes también como equipo, etcétera, tienen sus, ¿cómo se dice? Tienen sus clubes. Sí, tenemos nuestro ya. club. Cada uno tiene un club. Así. Y A ver, somos ¿cuáles son un poco para saber nomás? Yo tengo que aprender un poco y así nuestros jóvenes y los otros también pueden saber. ¿Quiénes son los que tienen el equipo de hockey? En realidad éramos 11 antes. 11. 11 Ahora, equipos. Pero después de la pandemia y etcétera, Bajó se la nos cuestión. removió la cancha Así. y se nos hizo una nueva. En ese momento ya mucha gente decidió trasladarse a otros deportes. Ah, Ahora ok. mismo solamente somos 6 técnicamente. Así. ¿Quiénes son? A ver, vamos a recordar. Cerro Porteño, Olimpia, Santa Clara, San José, Biguá, Biguá, 5 ya, nos falta uno. ¿Y ustedes no recuerdan? Curda. ¿Eh? El Curda. Ah, Cerro dije, Curda, de Curda y Luque. Luque. 6. Curda y Luque, sí. Curda y Luque, 7 entonces. Sí, pero en Llegamos a siete. primera solamente somos 6. Que no están solo Biguá. en primera. Ya, Biguá es solamente criaturas. ya. Bueno, entonces vamos a seguir presentándonos y ustedes nos van a decir más cosas interesantes. Ahora el último participante, pero que ya estuvo luego anteriormente también en nuestro programa y él nos explicó muchas cosas en esa oportunidad también del hockey. Bienvenido también a nuestro programa. Gracias, padre. Yo soy Sebastián Acosta. Como ya mencionaste, el año pasado estuve también acá, esta vez ya como jugador de la selección paraguaya de hockey y también de mi club de Santa Clara. Vos sos de Santa Clara, Sí, vos de de Cerro Santa Porteño. Clara, Cerro Porteño. Pero Cerro ahora Porteño. son selección paraguaya. Ahora todos somos alguirroja, así que... Todo alguirroja. Todo alguirroja. Qué Sí, espectacular. felicidad otra vez de estar compartiendo acá con un... ¿Y cómo contigo. hacen eso para, Sebastián, como para elegirles a ustedes? Se sabe que siempre son los mejores, ¿verdad? De cada club, ¿verdad? Sí. Pero desde donde hay toda una comisión también que Sí, tiene este deporte. Sí, está el departamento de selecciones, donde se encuentran varias personas trabajando, entre ellos nuestro director técnico, y él va a ver los partidos los fines de semana, hace una lista, una preselección de cierta cantidad de jugadores y se van llamando y vamos rindiendo, entrenando como equipo, hasta que se hace un corte final donde se seleccionan 16 jugadores. Claro. Qué bien. Bueno, así entonces le estamos recibiendo a estos jóvenes. Esta primera parte es solamente una presentación de cada uno de ellos. Vamos a recordar un poco los nombres nuevos. Sebastián, Matías, Alexis y Santiago. Entonces, que vienen ellos son, los 4 están jugando en la selección paraguaya, ¿verdad? Que nos representan y últimamente estuvieron también representándonos. Enseguida vamos a seguir conversando más de esto. Y volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Tu luz que quiere en mí se verá de lejos y así servir a los demás para el camino iluminar. Por eso ven, Espíritu Santo, ven y quémanos con el fuego de tu amor. Por eso ven, Espíritu Santo, con un nuevo Pentecostés. No es un pan sin levadura ni sal, es el mismo Jesús que se quita
quiso quedar y no encontró un argumento más sencillo, más perfecto, estarse como alimento. Mi Dios es grande, Mi Dios es fuerte, mi Dios me liberó y canto gloria a Dios. mi Dios es grande, Mi Dios es fuerte mi Dios me liberó. y canto gloria a Dios. ¿A dónde iré? Lejos de ti. ¿A dónde huiré? Lejos de tu presencia. Si fuera a habitar los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene igual. ¿A dónde iré? Lejos de ti. ¿A dónde huiré? Lejos de tu presencia. Si fuera a habitar los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene. Sé siempre mi compañía. No me dejes, madre mía, de tu mano al cielo he de llegar y contigo voy a estar. Intercede por mí hasta el final y acompáñame en mi andar. Guíame con tu luz hacia mi Jesús, cúbreme con tu manto. Y voy a adorarte en silencio, a decirte que quiero pasar contigo por toda mi vida, a cantarte que no puedo vivir sin tu amor, que es locura, que es razón, que da vida y que da color a mi cielo, Cristo, amor, ese amor de muerte en cruz, que vino a encenderme la luz y a llenar el vacío que solo llena. Cambio mi lamento a danza, me llenó de esperanza, me eligió, me abrazó, me sanó, me limpió, me amó, me ha dado vida nueva, dejo la amargura afuera y yo le capto, le alabo y levanto los brazos al cielo. La gente se pregunta qué le pasa, no es normal, se la pasan sonriendo y cantando sin parar. Y el coro de esta canción me inquieta más y más. Lo tengo que probar, ahí lo tengo que cantar. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz. Quiere que seas libre. Dios te ama. Quiere que tú seas feliz. Quiere que seas libre. Porque no encuentro deleite en este mundo que gozarme en tu presencia por el resto de mis días, ya que todo en este mundo es pasajero. En mí solo hay un anhelo, ver tu rostro algún día y posarme en tu presencia y llorar de alegría
quiero alabar, tu nombre exaltar, en espíritu y verdad. Quiero gritar tu majestad, es grande tu amor y tu bondad. Te quiero alabar. Te quiero alabar. Porque aunque no te vea, estás porque yo sé que no te irás. Porque tu amor sigue igual, tu amor no cambia, sigue igual. Porque no cuentas mis caídas, me levantas y me animas. Tu amor es sin mentira, no vacila, no. Gracias papá, gracias papá, gracias papá. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos continuando con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En esta tarde tenemos aquí al equipo de la selección paraguaya de hockey, los jóvenes. Bueno, ustedes me tienen que decir enseguida también cómo ustedes y a qué selección están representando. Sebastián, comenzamos. ¿A qué selección ustedes están representando? ¿Juvenil, mayores o cómo se dividen en este campeonato que ustedes han participado? Para este torneo fue un torneo de mayores, de primera caballeros, en este caso. O sea, Eran- ustedes están en primera, caballeros. Sí, en primera caballeros. Ya. Sí. Fuimos a participar contra otras selecciones igual de fuertes. En nuestro caso llevamos un equipo un poco mixto, ya que los chicos de la Sub-21 de Paraguay se están preparando para el Panamericano Junior del año que viene. Se llevó en su mayoría jugadores que van a poder participar y unos 4 o 5 veteranos para... ¿Cuántos años vos tenés, Sebastián? Yo tengo 25, así que 25. Vos ya sos medio veterano, ¿vio? Ya pasé a ser veterano ¿Ah, sí? para esta selección. Para esta selección. Sí. Ya. O sea, ¿hasta cuánto ustedes tienen? ¿Hasta 20, 21, 22, 23? El mayor de todos tenía 26, si no me equivoco. 26 ya. Y después 28. ¿Y por qué, che? Cuando uno ya llega a esa edad, ¿qué pasa? Porque son jóvenes todavía. Para mí, por ejemplo, yo ya estoy más de 50 y tanto. Nací ya, más la selección paraguaya. No, en este caso fue justamente para prepararle a los chicos que, Entiendo. que ya tengan una experiencia de jugar afuera, de saber lo que es defender los colores de la albirroja y que se vayan preparando con eso. Ya. Y vos, Matías, entonces, ¿cómo nos podés explicar un poquitito todo lo que es esta experiencia? ¿Ayuda en algo el hockey? Hoy dijiste que quería encontrar nuevas experiencias, que no sea solamente el fútbol, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Bueno, en realidad para mí es un deporte en donde te exige más físicamente, también te hace trabajar más la cabeza porque no es como el fútbol que Es chutante. es momentáneo, ¿no? En este momento todos corren, todos piensan, todo es un trabajo en equipo. Si uno falla, falla el equipo. Es uno de los temas que más me gustó del hockey. También la exigencia mental que te da. El tema del deporte en sí, para todos, no hace falta que sea solamente hockey o fútbol, hay muchos deportes que te pueden ayudar. A mí me ayudó a tratar de darme más trabajo físico porque soy una persona muy perezosa, entonces me ponía una meta, tratar de, en el caso de hockey, tratar de llegar a ser uno de los mejores. Entonces me despertaba más temprano, entrenaba, aparte de trabajar y estudiar, siempre me daba esa exigencia física y mental. Claro. Porque normalmente lo que nosotros solía hacer yo cuando era muy joven, llegaba de estudiar o de trabajar, etcétera, y ya me sentaba a jugar, ya me quedaba a ser monótono, sentar, o sea, Claro. me generaba yo mismo el sedentarismo, entonces el deporte me ayudó a salir adelante. Y aparte de eso, al estar en una selección, también, en este caso como dijo Sebastián, viajar con los jóvenes, también me gustó ser una figura
en la que los muchachos puedan confiar y ser representados, o sea, que yo les represente cómo podrían ser mejores o también que ellos acepten mi experiencia para mejorar. O sea que a usted ya le está mirando ahí, Matías, como los veteranos ya, ¿verdad? Sí, Los más sí, sí. jovencitos. En realidad, Qué espectacular. según nuestro profesor, somos buenos hasta los 32 o un poquito más, inclusive podría ser hasta los 35. De acuerdo a tu disciplina. Claro, y después ya viene también las categorías más 35, más 45 y más 50, que también Ah, ya. Entonces puedo entrar. te podría entrar ahí, te podría entrar en- Tengo que practicar. Entonces, en el deporte no es que llegas a una Sí, cierta sí. edad y ya, bueno, ya cumplí 36 Y ya terminó, no. claro. Sigue, o sea, todo se basa en lo que es ser exigente así mismo, o sea, por ejemplo, llegar a los 70 y poder seguir jugando, inclusive hay gente que puede, es porque fue responsable y tomó buenas decisiones gracias al deporte. Yo recuerdo que el Rey Pelé jugaba todavía a los 70 años. Por eso Imagínense. mismo, Y era show, todo el mundo le quería ver, ya que era el number one, ¿verdad? Así mismo. Bueno, y contigo, Che. Vos de la selección paraguaya, ¿de cuándo que estás? Yo estoy desde 2016. 2016. En realidad, en primera caballero debuté en el 2016, que justamente fue en Perú también. ¿Pero cuántos años vos tenés, Alexis? Que tengo 24 años. de cumpleaños. 24. Sí, sí, mañana tu cumpleaños, dijiste, bueno. Y entonces ahí, pero ahí cumplís cuánto? 24. 24. Hoy, 24. A la cuenta, jovencito, entonces ya entraste en la selección paraguaya. Creo que creo que fui una de las primeras camadas Ya. en la selección, en la parte de menores, sub-14, sub-16, que viajaron a Buenos Aires. Y así pudimos compartir bastante. Ya. Pero lo lindo es entonces esa experiencia también de encontrar qué tal son, por ejemplo, los otros jugadores cuando ustedes se encuentran en la cuestión del hockey. Los argentinos. ¿Quiénes son los otros que juegan bien? ¿Brasileros? ¿Qué tal? Los argentinos son a nivel sudamericano, por ejemplo. ¿Verdad? Están mejor los argentinos. ¿Qué tal están también los chilenos? Está Ahí también también. ahora mejorando bastante. Y después hacia el norte, ¿qué tal? ¿La Bolivia, Perú? ¿Cómo están todo eso? ¿Colombia? Tenemos a Centroamérica, México, ¿En serio? Estados Unidos. ¿Y qué tal ellos están con ese deporte? Es, O sea, toda vez que ustedes compiten con ellos, ¿cómo le ven a esos jóvenes? yo le veo como una exigencia más para mí. En Y serio. en el equipo también, porque en el equipo es donde nos comprometemos, entrenamos más, nos esforzamos más, somos mucho más disciplinados, pensamos mucho más. Psicológicamente el deporte te ayuda bastante, te aleja de lo que es las drogas, te ayuda a pensar en un futuro mejor. Y como equipo yo pienso que al ir a enfrentarnos a otros países, otro equipo de países, nos exige mejorar más de la calidad del deporte, ya sea acá en Paraguay como en nuestro club. Ya. Y vos, Santiago, ahora, ¿verdad? De tu experiencia, ya participaste en bastantes competiciones así internacionales. Internacionalmente fue la primera vez. La primera vez. Ahora, ya. A mis 16 años tuve la oportunidad de participar en la selección con mi compañero justamente. Sí. Son personas de confianza prácticamente ya para mí, que me ayudaron bastante a obtener más experiencia, más conocimiento a nivel internacional y le doy muchísimas gracias por eso prácticamente. Claro. ¿Y cuál es el aspecto más difícil para comenzar con alguien que se está iniciando? ¿Qué es lo más difícil? Vos estabas hablando mucho del trabajo, por ejemplo, mental, decía. ¿Qué decías con eso? O sea, entender un poco cómo juega el jugador, qué es lo que tenemos que hacer, qué pases hacer. Sí, también la perseverancia, ¿verdad? De que cada día vayas a entrenar, siga adelante. En la parte psicológica entra meterse en la cabeza, como se dice, ser el mejor y competir contigo mismo para mejorar. Es lo importante, eso es lo que yo utilicé mucho tiempo, porque yo en mi cabeza no me metía en esas cosas y era un jugador más. Claro. Hasta que yo empecé a meterme que tengo que ser mejor y me decía a mí mismo, soy mejor y a la par iba entrenando y mejorando. Claro. Ahora cuando es una persona nueva, también depende mucho del entrenador, Claro. que tiene que saber manejar a esa criatura o joven o gente mayor también inclusive Sí. que empieza a jugar. Si esa persona nos da esa motivación, difícil es también que entre. Entonces, si es que alguien se interesa en este deporte y quiere empezar, es diferente al fútbol, pero para mí es mucho más divertido porque te ayuda también a pensar más
y te exigen más, porque no es solamente los pies, Claro. las manos también. Claro. Fuerza abdominal, hombro y todo. Claro, los golpes. Sí. Bueno, así entonces, queridos amigos, estamos hoy aquí de parabienes también, porque ellos vienen después de haber competido y ya nos van a decir enseguida qué es lo que nos han traído aquí para nuestro país. El triunfo desde la competición. ¿Dónde fue la competición? que Perú. hicieron? En el Perú, entonces estuvieron hace poco. En Lima. Perú, Lima. Volveremos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Honor y gloria sean al Rey que reina sobre todo. Honor y gloria sean al Rey que reina sobre todo. Honor y gloria sean al Rey que reina sobre todo. Vestido está en majestad, Él reina sobre todo. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará, y un día todo el mundo sabrá que Él es el Señor, que Él es el Señor. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará, y un día todo el mundo sabrá que Él es el Señor, que Él es el Señor. Honor y gloria sean al Rey que reina sobre todo. Honor y gloria sean al Rey que reina sobre todo. Vestido en majestad, cantamos aleluya al Rey, vestido en majestad, vestido en Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias.
Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. La selección paraguaya de hockey que estuvo hace poco, entonces ya nos dijeron aquí recién, en Lima, Perú. Bueno, decinos un poco, Alexis, ¿qué es lo que fueron a hacer allá y qué triunfo nos han traído? Vos sos el capitán, ¿verdad? ¿O no? ¿Cómo es la cuestión? Sos el capitán de equipo. Capitán de equipo. Nosotros nos fuimos a competir con un equipo relativamente joven, de los cuales el 80% era en promedio de edad 19 años. Éramos dos, los más veteranos, por así decirlo, con experiencia internacional. Y pudimos traer una medalla, que es la de bronce, tercer puesto, en el Panamericano, que se disputó en Perú. O sea, primero es de oro, segundo plata y tercero bronce. Entonces, el Paraguay trajimos, gracias a ustedes, la medalla de bronce. ¿Y cuántos equipos participaron allí, Alexis? Le teníamos a Trinidad y Tobago, Perú, Guatemala y Paraguay. Ya, qué bien. Matías, ¿a quién le ganamos? Le ganamos a Guatemala. Ganamos a Guatemala. Solamente a Guatemala. Solo a Guatemala le ganamos. No. Y después. No, porque Trinidad y Tobago es campeón de Centroamérica. Son serio? personas que tienen más de 5 a 6 panamericanos encima. Ya. Que es muchísima experiencia. Sus jugadores empiezan desde los 4 años hasta los 35 contra los que nos enfrentábamos. Su promedio de edad era de 28 para arriba, hasta 35, corrían mucho. Luego vino Perú. Perú tiene 2 panamericanos y están de local, que obviamente eso te ayuda mucho. ¿Ellos juegan más que nosotros el hockey? No, ellos empezaron un poco tarde, solamente que en el término técnico y táctico ellos tuvieron mucho más aprendizaje gracias a sus entrenadores desde que iniciaron. Otra cosa, también tenían la infraestructura y también el apoyo deportivo de su propio país. Ellos le apoyan mucho a su deporte, pero mucho al hockey. Guatemala, que es uno de los mejores también a nivel de Centroamérica. ¿Verdad? Sí. Centroamérica. Eso se puede cortar, ¿verdad? Ya. Sí, es que me equivoqué. Bueno, Guatemala, es la verdad que eran muy buenos. Sí. Nos costó mucho ganarles y también tenían unos jugadores con mucha experiencia. Tienen también muchos Panamericanos Challenge o de Sur. Y nada, la verdad que fue un partido muy difícil. También adaptarnos a otro tipo de juego, de que ellos juegan diferente a los nuestros. Sí. Y también la inexperiencia que teníamos nosotros con el equipo joven que llevamos. Claro. Entonces, con cada partido que íbamos perdiendo también íbamos evolucionando. Y gracias a eso, en el último partido, que era más importante, ganamos el tercer lugar. Tercer lugar. Qué bien. Santiago, ¿cuántos jugadores son ahí? Somos 16 jugadores. 16. 16. Que componen la selección paraguaya. Así ¿Y mismo. cuántos entran en cancha? Entramos en cancha 11. 11. O sea, 10 y 11 con el arquero. 10 y 11 con el arquero. Sí. Ya. O sea, es como el fútbol, ¿verdad? Es El como fútbol el- también creo que es 11, ¿verdad? Sí, como el fútbol, Sí. prácticamente. Ya. ¿Y vos tu puesto ahí, por ejemplo, Santiago, cuál es? Y yo varío, o sea, en lugar que me diga el entrenador, puedo jugar de delantero, de centro, de defensa, no tengo ningún problema con eso. Ya. ¿Y qué es lo importante? Por ejemplo, el que está delantero, ¿qué característica tiene que tener? ¿Golpear fuerte? Claro, tiene que tener mucha más velocidad, tiene que ser más agresivo a la hora de realizar los ataques al largo. Y después están los centrales, que tienen que jugar con más inteligencia, construir el juegos, ¿verdad? el juego prácticamente. Y los defensas, que son la base central del equipo. ¿Y quién es arquero aquí entre ustedes? Ninguno. Ninguno. ¿Pero qué tal su arquero? Es muy bueno. Muy bueno. Nos ayudó bastante. Ya. Gracias ¿Y el a él. arquero con qué? ¿También con el palo? ¿Se ataja o no? Él tiene un equipo y también tiene un equipo especial y con el palo. Ya, con el palo también. Bueno, Sebastián, apoyo dijimos, porque escuché aquí que Matías decía que a muchos otros países ellos tienen el apoyo de su país, Sí. etcétera. ¿Qué tal nosotros andamos aquí? ¿Se despertó ya este deporte o falta más apoyo de la familia, de los jóvenes, del país? No, la verdad que para este torneo agradecerle al Comité Olímpico Paraguayo, a la Secretaría de Deportes, que
nos apoyaron muchísimo, a la Asociación Paraguaya de Hockey también, que nos dieron todo el apoyo necesario para poder nosotros solamente centrarnos en lo que es entrenar y una vez estando allá centrarnos en lo que es jugar y competir y defender lo que es este escudo, lo que es la bandera. Y los que normalmente practican el hockey, ¿dónde se encuentran? De estos equipos, los jóvenes. Porque el partido de fútbol vos te vas a caminar por ahí, ves una cancha ahí, como decimos, ahí en el parque, pones 2 palitos y chin, gol, etc. Sí. Y en esto, ¿cómo hacemos? En nuestro caso tenemos una cancha a nivel internacional en el Comité Olímpico y luego hay clubes que tienen su propia cancha. Son canchas más chicas, pero donde igual se puede practicar. Está el Santa Clara, está el Curda, el San José está haciendo su propia cancha, el Biwak también tiene una cancha. Pero la familia de hockey en sí vas a encontrarla siempre en el Comité Olímpico. ¿Qué? Es donde tenemos la sede principal de lo que es nuestro hockey. Qué espectacular. Bueno, y vos, Santiago, ¿qué pensás con respecto a nuestros jóvenes? ¿Te parece que hay entusiasmo, hay muchos jóvenes que quieren seguir este deporte tan interesante, que no es tan conocido, me parece, ¿verdad? Sí, así como decía, no es tan conocido, pero de los jóvenes que yo veo dentro del deporte, se nota que quieren seguir mejorando, quieren seguir... o sea, le ponen ganas al deporte, se nota eso en los partidos que uno ve y da mucho gusto porque uno como joven también te inspira a seguir mejorando. Claro. Bueno, está muy lindo. Última pregunta antes de ir al corte, te hago a vos, Matías. ¿Vale la pena verdaderamente esta elección que vos hiciste como deportista del hockey? La verdad que sí. Me enseñó mucho también al ser hockey es pequeño, entonces te enseña también a unificarte, que sea una familia el hockey, porque no te puedes llevar mal con nadie porque al otro día la tenés que ver. Entonces te obliga también. Yo pensé que me iba a decir no te tenés que llevar mal porque tenemos un palo aquí. Obviamente. Hay reglamentos que ayudan a eso, pero te obligan a ser mejor persona, inclusive como un desconocido o contra el contrario. Claro. Y te hace tener una competencia sana. Como siempre el deporte. Bueno, queridos amigos, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hoy es el día, hoy tú me quieres dar una nueva vida, otra oportunidad, ven a mi casa, hoy yo te dejo entrar, te abro de par en par las puertas, en ti puedo confiar, hoy es el día, hoy queda todo atrás, lo que me aleja de tu santa voluntad, ven a mi vida, dame tu libertad, te abro de par en par las puertas, en ti puedo confiar. Abre los cielos hoy, Señor, queremos ver tu gloria y sentir tu amor. Abre los cielos hoy, Señor, queremos hoy abrirte nuestro corazón. Hoy es el día, hoy queda todo atrás, lo que me aleja de
Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y aquí estamos con algunos de los integrantes de la selección paraguaya de hockey. Como nos dijeron, estuvieron por Lima, Perú también, y nos trajeron, ahí está, entonces la medalla. Y esa medalla cada uno, ¿verdad? Cada uno, por eso que los 4 tienen de bronce. Bueno, tercer puesto, espectacular, tenemos que seguir porque es un deporte, así como le estamos escuchando a estos muchachos, que vale la pena. Y siempre en esa disciplina, como todo deporte, ¿verdad? Nos exige siempre la disciplina. Algunas características más exigentes, ciertamente, un deporte y otro deporte. Bueno, pero estamos llegando, queridos muchachos, al final casi de nuestro programa. Entonces, yo les pregunto, y vamos a comenzar aquí con Alexis, ¿qué mensaje le querés dejar un poco de tu experiencia a otros jóvenes como vos y a una familia también que mira y que dice, bueno, quiero que mi hijo practique algún deporte? Más que nada le aliento a cada joven, ya sea chica o varón, el practicar el deporte, porque ayuda bastante a lo que es la disciplina, el desarrollo más que nada, ya sea físico, mental, y al compañerismo, ayuda bastante. Entonces, lo mejor sería que cada hijo haga algún deporte, no hace falta que sea hockey nada más. Claro, claro. Es O sea, la camaradería es tan importante, ¿verdad? Así mismo. Ustedes se conocen, se aprecian, viajan juntos, está. Bueno, Matías, ¿qué querés dejar como mensaje también a tus compañeros, a la gente? La verdad Ustedes que ya se consideran ya los veteranos, ¿verdad? Ya están ahí. No, y en realidad yo sí soy un veterano, ¿verdad? Voy a cumplir 27 y bueno. Nada, yo soy el subcapitán en este caso. Me gustó muchísimo darles consejos y maneras de mejorar a mis compañeros de la selección. Inclusive también yo soy entrenador de hockey. Entonces, siempre me gusta ver caras nuevas. ¿Y dónde está entrenando? ¿A quién ahora, está entrenando? ahora mismo... ¿Como profesor particular? Ahora mismo tuve que dejar todo por la selección. Técnicamente estoy desempleado. Pero bueno, es cosa del hockey. Bueno, y después se recomienza otra vez. Claro, prefiero agarrar mi pasión y lo que me gusta hacer. Y bueno, y por lo menos me fui en una medalla de tercer lugar, ¿verdad? O sea, no me quedé pensando, diciendo qué iba a pasar, sino que traje algo que yo quería, con mérito propio. Nada, siempre es motivar, trabajos grupales, así como usted dice, camaradería. Y nada, a mí una de las cosas que más me gustó fue conocer gente nueva, en Perú, inclusive Guatemala, lo de Trinidad y Tobago. Eso es una de las cosas que te genera el deporte, salir afuera, salir de tu cúpula y conocer cosas nuevas para mejorar y tener disciplina, que es lo más importante. Eso abre también la mente, ¿verdad? Abre la mente, así mismo. Y también te demuestra nuevas culturas. ¿Verdad? Nuevas culturas que no somos había sido solo. No somos solamente los asuncenos o los paraguayos. Así digo. Y vos, Sebastián, ¿qué mensaje querés dejar ahí a la gente, a los jóvenes? No, a mí me gustaría invitarle a todos los jóvenes que practiquen deporte. Yo este año cumplí un sueño. De niño uno siempre sueña jugar por su selección. Hoy cumplí un sueño que fue jugar por mi selección y ganar algo con ella. Y eso es una sensación única. Invitarles a que busquen un deporte que les apasione, que se interesen por él y que lo practiquen, que tengan ese objetivo de ser disciplinados, de ser el mejor e incluso un día ponerse la meta de llegar a una selección. Vos aquella vez que viniste, Sebastián, ¿cómo viniste? ¿Como jugador de un equipo o ya estabas en la selección? No, habría venido como preseleccionado en aquella ocasión. Preseleccionado. ¿Y viniste con una compañera? Sí. ¿Ella qué era? Ella sí ya tenía una selección encima. Ella ya tenía la selección. Sí, ella había participado. ¿Sigue todavía en la parte? Sigue todavía, justamente están compitiendo ellas en el mismo torneo. ¿En serio? Sí. Femenino entonces. Femenino en este caso. Bueno, entonces sí que vamos a tener que invitarlo ahora. Me tienen que hacer el contacto de nuevo, porque es tan lindo mirar a los jóvenes que siempre se proponen. Y viste, cuando eso ya era ahora ya estás dentro, ¿verdad? Entonces, y ahora ya traes también medallas, eso es importante. Y bueno, y Santiago, ¿o qué le podés dejar como mensaje también
a tus compañeros, a la familia en general? Y yo siendo joven, le quiero dejar a todos los jóvenes, por más que no sea joven, persona adulta, mayores, lo que sea, que siempre busquen la manera de salir de su zona de confort y que busquen disciplina, motivación dentro del deporte, que no, que se apasionen por algo, siempre buscando algo, Sí, ¿verdad? siempre Algo buscando que le gusta, ¿verdad? Algo que le gusta. Bueno, yo le voy a pedir, a ver, levantado por así tu palo de ese hockey. Vos también, los dos, agarren ahí el hockey así, agarren el palo. Dale, los dos, vos también, Matías. Vos también, bueno. ¿Y qué vamos a decir? Digo el hockey, ahí podemos decir. 1, 2, 3 Paraguay, vamos a decir. Ah, bueno, 1, 2, 3 Paraguay por el tercer lugar, ¿verdad? Sí, así. Bueno, 1, 2, 3 Paraguay. Muy bien, entonces. Tercer lugar, medalla de bronce que trajeron estos muchachos. Y así le agradecemos también a ustedes, Sebastián, A ustedes. también Matías, a vos también Alexis y Santiago, por este hermoso momento de compartir. Y sobre todo, les veo que cuando hablan ustedes de este deporte, les brillan los ojos, y el rostro, quiere decir que les gusta y eso es lo que tienen que transmitir siempre. Y bueno, adelante, porque hoy comenzaron con con una medalla de bronce, mañana esperemos que sea de oro o de plata por lo menos, ¿verdad? Y así esperemos. está. Bueno, y nosotros, queridos amigos, nos despedimos hoy en este día. Como siempre, les dejo la bendición del Señor, sobre todo a todos nuestros jóvenes, y como ellos ya dieron este mensaje tan lindo. Practicar el deporte, como decía San Juan Bosco, es la forma de salir del ocio, porque el ocio es lo peor, ¿verdad?, para la vida de un joven. Mirar y tener ideales. Y ahora les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.